tardes. Mi nombre es Mariola Norte y hoy voy a presentar una investigación que hemos realizado sobre el discurso mediático del cambio climático en la prensa online española, del negativismo a la acción climática. Partiendo de estudios previos sobre el cambio climático en la prensa, vemos que la prensa asume la evidencia científica de manera contundente. Para la prensa, en el discurso de la prensa, el cambio climático es un hecho y que el discurso negacionista es algo meramente residual y asociado a medios de determinadas ideologías, como podemos ver en este ejemplo de Libertad Digital. En cuanto al discurso más presente en estos medios o en estos estudios, es el discurso de amenaza y catastrofismo vinculado al cambio climático. Se enfoca en los efectos negativos del cambio climático y, como vemos en algunas publicaciones, esto puede suponer una barrera para la toma de acción, la búsqueda de soluciones y la adaptación. Asimismo, el catastrofismo, como señalábamos, puede desembocar en una inacción y esta inacción viene asociada a una frustración que tiene el lector o la sociedad cuando ve que en la mayoría de informaciones los principales actores son los políticos, que llevan asociado un descrédito y, como vemos en estos ejemplos, hay una gran crítica por parte de la sociedad española a la implicación de los políticos para atajar el cambio climático. Lo que pretendemos con este trabajo es identificar el efecto del enmarcado de noticias desde el punto de vista catastrofista sobre la percepción social del cambio climático a través de un análisis exploratorio para el periodo de diciembre de 2018 que abarca la cumbre de Katowice celebrada en Polonia y que se corresponde con la COP24 en 4 periódicos digitales de diferentes ideologías: el Diario.es, Libertad Digital, El Confidencial y Público. Es señalar que este trabajo se enmarca, o este análisis se enmarca en un trabajo de investigación de tesis doctoral, construcción del discurso del cambio climático en la prensa online española, que abarca el periodo de estudio desde el Acuerdo de París hasta la cumbre de Katowice. Bueno, ¿por qué nos centramos en este trabajo, en este análisis en la cumbre de Katowice? Pues precisamente porque aparece un nuevo elemento representado por la activista Greta Thunberg, que da un giro al enfoque de este tipo de cumbres, cuyos protagonistas suelen ser mayoritariamente políticos y el mensaje es habitualmente asociado a acciones políticas, a personajes políticos, y en este caso tuvo una gran presencia Greta Thunberg por su papel de haber llevado el cambio climático a las aulas y a las calles y haber desembocado en una movilización de gente joven que hasta el momento no había tenido esta presencia respecto a la lucha por el clima. De este análisis hemos extraído un total de 40 noticias, la mayoría de ellas están publicadas en el Diario.es para estas 2 semanas que duró la cumbre de Katowice. Entre los resultados preliminares cabe señalar que la tipología de titulares es mayoritariamente negativa y que el medio que recoge la totalidad de los titulares positivos es el Diario.es, lo cual no es nada sorprendente dado que es el periódico que más informaciones había publicado para este periodo. En cuanto al tipo de discurso, mayoritariamente se trata de un discurso negativo en un 57% de las publicaciones, atendiendo a la clasificación de Etol de 2012, en el que se observa la tendencia que asocia la información sobre el cambio climático a un discurso negativo que se asocia a catástrofe, efectos negativos, problemas e inacción, así como falta de acuerdos, miedo, frustración, y el discurso positivo está asociado a la búsqueda de soluciones, progreso, hacia el cambio, mayoritariamente presente en este tipo de informaciones y asociado a un contenido de discurso de mitigación y adaptación, que en este caso es el que predomina en la mayoría de informaciones, seguido muy de cerca de los contenidos que se enfocan en la amenaza y el catastrofismo. En cuanto al enmarcado, atendiendo a la clasificación de O'Neill et al. de 2015, vemos que las dificultades políticas e ideológicas enmarcan la mayoría de noticias publicadas, que están asociadas a su vez a contenido de amenaza y catastrofismo, y que estas dificultades políticas e ideológicas, este enmarcado,
está seguido del enmarcado de la evidencia científica, en tercer lugar de la oportunidad y la acción necesaria, y que el enmarcado de oportunidad está principalmente asociado al contenido de mitigación y adaptación. Asimismo, vemos que los actores protagonistas siguen siendo los políticos en primer lugar, seguido de los científicos, que ocupan la mitad de informaciones que los políticos, y en tercer lugar los activistas y empresas, que van de la mano. En cuanto a las conclusiones preliminares, pues cabe destacar que el discurso de mitigación y adaptación va ganando terreno, y que este discurso de adaptación y mitigación que va ganando terreno cada vez se hace más presente, y como vemos en estos ejemplos, se centra en soluciones, acuerdos, progreso hacia el cambio, y que aún sigue estando muy presente el discurso del catastrofismo y de la amenaza, y más del 50% de las informaciones, y que los actores políticos siguen teniendo un papel fundamental, que aunque tengan ese papel fundamental y se les exija cambios, llevan asociada una connotación negativa que puede desembocar en un enfoque hacia la catástrofe, hacia los problemas, hacia el miedo, a la falta de soluciones, que lleve a una deriva de inacción, y que es el mensaje que se está transmitiendo a los lectores en este caso y a la sociedad en general. Por último, señalar que es importante disociar catastrofismo de cambio climático para conseguir precisamente esa toma de acción, que la inclusión de nuevos personajes que se enfoquen en esta búsqueda de soluciones, que busquen ese progreso hacia el cambio, representados por activistas políticas, en este caso, como activistas del clima, en este caso como Greta Thunberg, puede ser algo positivo para llevar ese mensaje positivo, dejar atrás el negativismo predominante, y que pueda ayudar a enfrentar el reto del cambio climático. Y nada más, muchas gracias por todo, y para cualquier cosa no dudéis en contactar conmigo a través de esta dirección. Un saludo.